Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Estamos en la presencia del Señor. Cada día que vivimos, lo vivimos en su presencia. Dios permite que cada día que vivamos sea en la presencia de Él. Él es nuestra compañía, amén. Él es quien nos guía en todo. Cuando estábamos en el mundo, en el otro camino, nosotros estábamos a la deriva. Ahora que estamos con el Señor nos va guiando. Y así tiene que ser en cada uno de nosotros, porque el Señor nos llamó para eso, para guiarnos por los mejores caminos. Amén. Así como escuchábamos la reflexión hoy, que el ejemplo nuestro es Jesús, es nuestro modelo. Dios y Jesús siempre nos da el ejemplo para que podamos caminar como caminó Él. Gracias. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, San Juan, capítulo 4, para ir estando en el contexto. Jesús había empezado su ministerio, ya estaba saliendo a algunos lugares a predicar, a sanar, y en una de esas caminatas con sus discípulos para en un pozo de agua, donde se acerca a una mujer samaritana que estaba sacando agua de ese pozo. Era difícil en aquel tiempo, uno no compraba el agua en el kiosco, había que ir a sacarla del pozo, mientras que los discípulos siguen a ver si conseguían comida, iban a ir a algún lugar a comprar comida. Jesús para en este pozo y le pide agua a una mujer samaritana, que entre judíos y samaritanos no se hablaban mucho, había cierta rivalidad. Entonces Jesús le pide y entabla una conversación con esta mujer, que cuando los discípulos regresan de haber comprado comida o de haber buscado comida en uno de los pueblos, lo ven a Jesús hablando con esta mujer y dice que se maravillaron, se sorprendieron, pero que ninguno preguntaba a ver qué estaba hablando con esta mujer, porque no era común hablar de esa manera con una mujer samaritana, al menos los judíos. Y en el versículo 31, que es de donde vamos a leer, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, porque habían traído comida y se ve que estaban cansados de su camino, de su caminata, ¿no? Rabí, maestro, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el versículo que vamos a tomar como una reflexión en esta mañana, cada uno de nosotros, porque son palabras de Jesús. Y en un versículo Jesús dice y sintetiza mucho. En este versículo 34,
mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Claro, cuando uno caminaba en estos tiempos por lugares desérticos, el cansancio era extremo, ¿no? Hoy estamos acostumbrados más a salir a tomar el colectivo, o algunos un remis, o los que tienen auto para trasladarse, pero en estos tiempos era caminar. Era caminar. Y el cansancio estaba siempre en aquellos que caminaban por largo trecho. Ustedes pueden leer todos estos capítulos de Juan, cómo Jesús y los discípulos se trasladaban de un lugar al otro. Tenía sed. Jesús por eso le pide agua a esta mujer, se da a conocer a la mujer, porque a través de una palabra que le da, la mujer se sorprende porque dice, me parece que eres profeta, me has dicho todo lo que me pasa. Jesús aprovechó la ocasión para predicarle, así como en la heladería, Hernán. Tomó ocasión de pedirle agua para predicarle, para manifestarse ante esta mujer. Entonces le dice, si supieras quién soy, revelándose a esta mujer como el Hijo de Dios. Yo tengo un agua que es superior al agua que vos me estás dando. Agua de vida, agua viva. Se da a conocer. La comida que él le dice a los discípulos tener, mi comida, ¿no? Como dice en el versículo 34, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba refiriendo al plano espiritual. A Jesús le gustaba poner ejemplos, hablar por parábolas, exagerar los ejemplos, dejar una enseñanza de las cosas que se ven, asociar lo que estaba a la vista con lo espiritual. Siempre enseñaba de esa forma Jesús. Por eso cuando sedientos y hambrientos, porque el camino había sido largo, los discípulos traen comida que habían comprado y le dicen, come, maestro, así podemos seguir. Jesús le dice, tengo otra comida. Tengo otra comida. Claro, los discípulos pensaban, ¿qué comida será? Entonces él refiere a la comida espiritual. Se sale del plano terrenal, material, y se mete en el plano espiritual, porque ya estaba en el plano espiritual Jesús, cuando le habla a esta mujer. Se olvida de todo, ¿no? Como cuando queremos algunos hablarles del Señor, a alguien que está perdido, no nos interesa otra cosa. Dejamos todo de lado, porque eso es más importante. Nosotros sabemos que la comida para el cuerpo es lo que nos alimenta, lo que nos sostiene. Había que recuperar fuerzas, la comida nos da fuerzas, ¿no? Cuando estamos un poco hambrientos y llega la hora, más si sentimos olorcito a comida, necesitamos comer. Y más si no desayunamos bien, como nos enseña Cata, siempre que hay que desayunar bien, ¿no? Estamos débiles. La comida, bueno, es proteínas, vitaminas, nos hace bien al cuerpo, nos da también energía, nos sube las defensas, ¿no? Cuando comemos y estamos bien alimentados, podemos hacerle frente a muchas cosas que el cuerpo reclama. Estamos bien alimentados, tenemos las defensas altas. Uno no puede comer de vez en cuando. Un día come, otro día no come,
porque manifestaría debilidad. Un niño que no se alimenta bien se cría mal, con muchos faltantes. Sería como un raquitismo. Debe comer todos los días y a horario. Cuando son bebés, ¿cada cuánto comen? 3 horas, 2 horas. Y hay que darle, porque si no, se nos arma, ¿no? No para de llorar, porque reclama la comida. Así es nuestro cuerpo. Bueno, después empezamos a comer un poco más extendido en el tiempo, pero necesitamos alimentarnos. Y la comida espiritual pareciera ser algo similar en nosotros. De alguna manera. Jesús pone prioridades en este episodio que estamos leyendo. Lo espiritual por sobre lo terrenal. Lo espiritual por sobre lo material. Lo del espíritu por sobre lo del cuerpo. Y un poquito más adelante, seguimos leyendo, les pone un ejemplo, diciendo en el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Le pone Jesús un ejemplo de la siembra y la siega. Todavía faltaban 4 meses para que los campos estén preparados para cosechar. Las plantas debían estar muy chiquitas, ¿no? El trigo, los que a veces viajamos, que salimos un poco ya unos kilómetros de acá, vemos plantaciones ya, ¿no? Y hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Jesús decía, faltan 4 meses para cosechar, pero yo les digo que los campos ya están preparados, ya están listos. Jesús en este caso le estaba hablando en el plano espiritual. ¿Cuáles eran los campos preparados? Los campos preparados era la gente. En este caso, los samaritanos. Acá ya están listos para cosechar. Porque esta mujer, mientras que vienen los discípulos, se va, ustedes pueden leer toda la historia, va a decirle a su gente, a sus parientes, a sus vecinos, que había encontrado un profeta, alguien que le había dicho lo que le pasaba. Y así es, ustedes pueden seguir leyendo, van a ver que Jesús se queda 2 días en ese lugar, porque la gente le pide que se quede. Y muchos conocieron el camino. Jesús priorizó en ese momento la comida espiritual por sobre la comida para su propio cuerpo. Amén. Y como veníamos hablando de la comida también, aparte de alimentarnos, también se degusta, ¿no? ¿Has degustado la comida? ¿Qué comidas te gustan más que otras? Viste, cuando uno come saborea, ¿no? ¿Por qué? Porque es agradable saborear una comida. A veces nos detenemos a saborear lo que estamos comiendo y si falta le ponemos un poquito más de condimento, un poquito más de sal, un poquito más. Ahora hay que excederse con la sal, poquita sal. Pero
Uno quiere paladear. Me acuerdo cuando, después de haberme casado ya algunos años, ir a casa de mamá y sentir el aroma a la comida que comía de soltero, te trae recuerdos, ¿no? Porque mamá hace la comida siempre igual, siempre de la misma forma. Y saborear, degustar algo que habíamos disfrutado durante nuestra vida, que nos criamos así, ¿no? No es porque la esposa de uno no cocina igual, pero siempre está el recuerdo de cómo cocina la mamá de uno, ¿no? Y se degusta la comida, se saborea. Bueno, la comida espiritual pareciera ser que también el hacer la voluntad del Padre se disfruta, se valora. Miren, hacer la voluntad del Señor no es todo sacrificio. Hacer la voluntad del Señor tiene su parte agradable también. Yo no puedo pensar, ahora que estoy en el Señor, no puedo pecar, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Uno cuando está en el Señor disfruta de las buenas cosas que el Señor tiene preparada para nosotros. Amén. Valorar el amor hacia el prójimo, hacia la familia, hacia el trabajo, hacia las cosas buenas de la vida. Miren, la gente del mundo le canta las cosas buenas de la vida. ¿Cuánto más los hijos de Dios que hemos conocido la vida? Jesús disfrutaba de hacer la voluntad del Padre. Si bien obedeció, la obediencia tiene su disfrute también. Y el Señor nos invita a degustar de hacer la voluntad del Señor. Si no, no se aguanta, no se soporta. Hacer la voluntad de Dios en la propia carne, sin lo espiritual, en la religión, por obligación, no se puede. Los caminos del Señor es una nueva vida. Una vida con la conciencia de que estamos en el camino certero. Entonces Jesús deja de comer, ¿no? Porque dice, tengo una comida mejor. Hacer la voluntad del que me envió. Cuánta tela para cortar hay acá, ¿no? Así que tenemos que aprender a degustar la voluntad de Dios. De hacer la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3, vamos a leerlo, 1 Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vemos la primera parte, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, de pecado, ¿no? ¿La voluntad de Dios cuál es? No, está bien, el primer versículo solamente. Nuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Y lo santo tiene que ver con lo apartado. Lo santo tiene que ver con lo puro, con lo que no está contaminado con otra voluntad, que no sea la voluntad del Señor. Y otro pasaje, ahora la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, Primera Juan 2, 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, los deseos del mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, el que come de lo espiritual, el que se alimenta de lo espiritual, dice que permanece para siempre. 2 versículos que hemos leído que hablan de la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, que nos santifiquemos, que vivamos para Él y
que no sigamos el mundo. En el versículo 10 de 1 Juan, ahí estamos en 1 Juan, pon el versículo 10 de 1 Juan 2. Aquí Jesús hablando o Juan hablando del amor, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Amar al hermano es una prioridad en nosotros. Yo hace poco les estuve hablando de amar a Dios y amar al prójimo, los dos mandamientos sintetizados que Jesús sintetiza en esos dos mandamientos, todo lo que el Padre requiere de nosotros, amar a Dios y al prójimo. La voluntad del Señor es que amemos. Amén. Amemos. Por amor, Jesús se detiene 2 días a hablar, a traer la buena nueva a todas estas personas que estaban sin Cristo y esperando al Mesías, porque ellos esperaban al Mesías. Esta mujer sabía que iba a venir el Cristo. Se detiene 2 días a comer de lo espiritual, a hacer la voluntad del Padre, que es amor en acción. Quien siembra y ciega, para poner el ejemplo del campo, ama al prójimo. Sin amor no se detiene uno a invertir tiempo, porque sin el Señor somos egoístas de alguna forma, ¿no? Imagínate caminar toda una mañana, detenerte, no comer para hacer la voluntad del Dios. Se hace con amor eso, por amor. Si no, no se puede hacer. Amén. Así que esa es la voluntad del Señor, que nos santifiquemos, que amemos al prójimo, que prioricemos lo espiritual. Porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Entonces hablamos de la comida y de la voluntad de Dios. Jesús dice: el que me envió. Se está refiriendo a Dios, ¿no? Volvemos al versículo 34. Mi comida, de Juan estoy hablando, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús fue enviado por Dios. Dios le envió por nosotros, para que todos nosotros seamos libres del pecado. Y de la misma manera, Jesús nos envía a nosotros. El enviado debe obediencia y perseverancia constantes al que lo envió. El enviado siempre responde al que le envía. No hace su propia voluntad. Si en tu trabajo quien está a cargo tuyo te envía a hacer una tarea, no puedes hacer cualquier cosa. Tenés que responder al que te envía. De lo contrario estarías en falta. Jesús hacía la voluntad del que lo había enviado. No entendemos bien la relación entre Dios y Jesús. Él hablaba del Padre, pero debían tener una relación, tienen una relación, pero digo en ese momento, previo a la venida de Jesús a la tierra, una relación tan íntima entre el Padre y el Hijo, que el Padre lo envía y el Hijo solamente hace la voluntad del que lo envió. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. El sentir, como leímos hoy, al comienzo, que hubo en Cristo Jesús. Tiene que haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó, se hizo hombre y vino
a estar entre nosotros para salvarnos. Por obediencia y por amor. No se puede dividir la obediencia del amor. No se puede obedecer sin amor y no se puede amar sin obediencia. Son dos cosas que van juntas. Al menos Jesús nos mostró eso. Nadie puede obedecer a Dios reprochando, justificándose. Hay que obedecer a Dios amando. Amén. Una vez escuché, a alguien decir, por obediencia lo voy a hacer esto, pero no lo siento. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Por obediencia no puedes hacer el bien al prójimo si no amas. El amor y la obediencia van juntos. Así que te animo, si querés ser obediente, a poder amar, porque sin amor estamos en el horno. Y un versículo en Mateo 10:16 que habla de que nosotros somos enviados, porque así como Jesús fue enviado de Dios, nos envía a nosotros. Dice Jesús, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Este versículo siempre me hace recordar a mi padre, que mi padre lo repetía muy seguido. Y me enseñaba diciendo que teníamos que andar como ovejas en medio de lobos, porque el mundo es así, Él me lo enseñaba más bien para tener cuidado. Y es el cuidado que tendría una oveja en el medio de los lobos. Porque vieron que Jesús exagera los ejemplos. Porque no puede haber una oveja en el medio de los lobos. Lo más común es que haya un lobo en el medio de las ovejas, ¿no? Entonces hay que cuidarse del lobo y las ovejas. Y la más descuidada, la que más está a mano, sería la que sufre las consecuencias, pero Jesús redobla el ejemplo y dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Una oveja en medio de muchos lobos. Mucho más cuidado. Y nombra a la serpiente, que la serpiente es un animalito temeroso, ¿no? Porque uno tiene cuidado, pero la serpiente tiene temor también. Pero si hay una virtud que tiene la serpiente es que es atenta, ¿no? Y está ahí agazapada. ¿Te ha tocado matar alguna vez una serpiente, una víbora? Es apasionante. Es todo un cuidado que hay que tener. ¿Por qué? Porque es un animal que está muy atento, que tenés que tener cuidado. Si bien es pequeño, mete miedo, pero tiene una noción, el animalito, de la distancia, de todo. Se va a acercar para morder y si no se va a escapar. Y va a ser muy sigilosa. Prudentes como serpiente nos manda a ser el Señor. No ir más allá de donde tenemos que ir. Tenemos que tener prudencia. La prudencia es una virtud que un hijo de Dios tiene que desarrollar para hacer la obra del Señor, para amar, para hablar, para hacer la voluntad de Dios. Tiene que ser ¿cómo? Seguir a Cristo, no una religión. No nos metimos en ningún lado. Descubrimos la voluntad del Señor. Amén. Somos enviados. Y lo último que dice el versículo 34, Jesús dice que acabe su obra. Que termine la obra por la cual
alguien me envió. La obra requiere ser terminada. Amén. Todo comienzo de algo tiene que tener un desarrollo y una terminación, una culminación. La obra es el proceso de algo terminado. Quien comienza cualquier trabajo, si trabajas, no sé, construyendo, en la construcción, aquellos que trabajan en la construcción, tienen que comenzar una casa y terminarla. La confección de una ropa, de un calzado, tiene el éxito cuando está terminado, no cuando está por la mitad. ¿No? Aún los que tenemos hijos y ya están independientes, ya se han casado, tienen lo suyo, como padres vemos una tarea casi terminada como padres, ¿no? Y la obra debe ser acabada. Jesús dice que acabe la obra, que termine esa obra. Jesús terminó su obra en la tierra. Él vino con un propósito y lo cumplió. Terminó. Ahora continúa la obra en nosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu que Él nos dejó. Pero la obra por la cual Él fue enviado, hasta que alcancemos el propósito eterno de Dios, de poder ser semejantes a Jesús en su carácter. Esa es la tarea que nosotros continuamos en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Amén. Continuamos siendo discipulados, continuamos siendo formados en ese amor del Señor. Así como Jesús dijo que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros tenemos que perseverar en la obra que Dios nos mandó a cada uno. Amén. Entonces, para poner como ejemplo, que es el ejemplo que tenemos, que Jesús, como Maxi hoy nos hablaba a la mañana, el ejemplo de Dios y el ejemplo de Jesús, nuestra comida, nuestro alimento debe ser hacer la voluntad del Padre también. De la misma manera que Jesús lo hizo. Nuestras prioridades, amar al prójimo, amar a Dios primero, amar al prójimo y meternos en esa siega, en esa cosecha de lo que el Señor nos manda hacer. Así como fuimos salvos nosotros y fuimos alcanzados por el Señor, poder ser ejemplo para que otro conozca también al Señor. Amén. El Señor nos transformó. Antes íbamos a la deriva sin saber a dónde. Ahora el Señor nos dio una meta para alcanzar. Y que podamos decir como Jesús que nuestra comida más importante es hacer la voluntad del Padre. Amén. Y acordándonos que la obediencia al Padre tiene que ser en amor. Disfrutarla, la obediencia. La obediencia sin amor no se disfruta. Para un cristiano no tiene que ser un peso ser cristiano. Tiene que ser el mayor gozo. Amén. La mayor alegría. Así como leíamos que dice que uno es el que siembra, otro es el que recoge, pero los dos gozan cuando se recoge, cuando se cosecha. Acá nosotros en la vida de la ciudad estamos muy acostumbrados a cobrar nuestro salario en la quincena, en el mes, después de cuando uno tiene un trabajo cobra, ¿no? Y parece que una rutina que es siempre igual. Nadie trabajaría si sabe que no puede cobrar, ¿no? Uno trabaja porque sabe que va a cobrar.
Pero en el campo es diferente. En el campo uno trabaja y no sabe si va a cobrar. No sabe si va a recoger. Confía, espera. Pero depende de las lluvias, depende del buen clima, depende de un montón de cosas, el que siembra. Nosotros dependemos del Señor, pero disfrutamos. Así como se hace fiesta en muchos lugares, cuando se vendimia, cuando se cosecha. Las distintas culturas han agradecido siempre el cosechar, el recoger, el trabajo de la temporada. Dice la palabra así, ¿no? Que aunque uno es el que siembra, otro el que recoge, hay alegría, hay gozo cuando se recoge, porque es el fruto. De la misma manera, hermanos, debe haber gozo, alegría en nosotros por hacer la voluntad del Señor. Hubo alegría en Jesús cada vez que Él se daba a conocer y muchos creían. Él hacía la voluntad del Padre. Alegrémonos por hacer la voluntad del Señor. Si el reino de Dios te cuesta, te pesa, hay algo que falta. Sabemos que por llevar una vida agradable a Dios tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos circunstancias. Si yo les diría, levante la mano el que tiene problemas, el que tiene situaciones difíciles, todos estaríamos levantando la mano, ¿no? Porque Dios no nos saca las situaciones difíciles. Pero el gozarnos a pesar de las circunstancias, el gozarnos más allá, alegrarnos más allá de los problemas, nos pone a nosotros en el plano espiritual. Nos pone más arriba. Jesús debía de estar, perdonen la expresión, con mucha hambre. Por decir, muerto de hambre, de caminar, de ir por el desierto. Y justo cuando vienen los discípulos con la comidita, ¿no? Vamos, maestro, que se enfría la comida. Jesús dijo, no. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Tengo otra comida. Esto puede esperar. ¿Cuánto valen las prioridades en nuestra vida? ¿Cuánto valen las prioridades? Poner como prioridad las cosas del Señor. Si no se ama a Dios, no se puede priorizar a Dios. Por eso yo estoy tratando de demostrar que la vida cristiana no es una vida de derrota, no es una vida de, ahora no puedo, no. Yo recuerdo en mi adolescencia, cuando tuve mis conflictos con el Señor, por todavía no haberme convertido del todo, sino seguirlo contado muchas veces, la obediencia a mis padres, una de las cosas que me costaba era dejar las cosas que a mí me gustaban, porque no estaban bien. A mí me gustaba hablar mal, hacer cosas que no tenía que hacer. Porque era lo que yo buscaba. Y veía la vida cristiana como una vida disciplinada y que yo le quería escapar a eso. Pero cuando empecé a degustar, a paladear la vida cristiana, me di cuenta que era distinto. Y que podemos decir como Pablo, a pesar de las pruebas y las luchas y las circunstancias que él tenía, de no correr su mirada de la meta. Pablo tenía una meta. Él sabía que tenía que alcanzar aquello por lo cual había sido alcanzado. Y dice que él proseguía para alcanzar la meta. No importa lo que me pase, decía Pablo, no importa. Puedo tener luchas, persecuciones, fue apedreado, fue torturado, pero él tenía su objetivo allá, en Cristo, en alcanzar a Cristo, porque Cristo lo había alcanzado. Esa es la vida cristiana, hermano, es un desafío.
Cuando tenemos hambre queremos comer. Qué ejemplo, ¿no? El de la comida. Jesús no perdía ninguna ocasión para poner las cosas en su lugar como una enseñanza. Aún de la comida él enseñaba. Decía, tengo otra comida. Que podamos disfrutar de la otra comida en Cristo. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra tan rica, Señor, que tú la preparaste para nosotros para poder saborear y degustar, Señor. Señor, gracias por tu palabra, por tu ejemplo. Nos hace bien, Señor, entender tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús que nos orienta, nos pone, Señor, en el lugar en el cual tenemos que estar, Señor, mirándote a ti. Señor, que podamos cada día honrar, Señor, a aquel que nos envía, Señor. Señor, sabemos que nos has enviado, Señor, a vivir una vida diferente, a proclamar tu reino, Señor. Oh, Señor, queremos honrarte. Señor, queremos honrar el llamado a vivir una vida santa, Señor. Señor, quiero bendecir a mis hermanos en esta mañana. Señor, que esta palabra nos alcance a todos, Señor. Nos haga afirmarnos en el camino, poner prioridades. Señor, sabiendo que vos comenzaste una tarea y la terminaste, Señor. Y ahora nos toca a nosotros continuar, acabar, como dice la Escritura, esa obra, Señor. Señor, danos amor, danos de tu amor cada vez más, que tu amor excelso, inmenso en nosotros, Señor, pueda ser siempre visto de otros, Señor. Señor, que otros vean en nosotros tu amor. Señor, para poder transmitirlo, Padre, enséñanos a amar al prójimo como a nosotros mismos cada día, Señor, y priorizar tu llamado, Padre. Señor, bendigo a mis hermanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, y lo que no he podido decir, Señor, que tu Espíritu Santo, que va más allá, Señor, de las palabras, pueda redarguir, pueda tocar, pueda edificar, pueda llevar a cada corazón, Señor, lo que tú anhelas para cada uno. Gracias, Señor. Amén. Amén.